¿Quién es un vencedor en el mundo actual? Un equipo de fútbol que se enfrenta a 20 equipos diferentes y sale campeón. Un atleta que se enfrenta a otros y llega primero a la meta. Un ejército que se enfrenta a otro y gana la batalla. De acuerdo a la voluntad de Dios, los vencedores muchas veces pierden, algunos incluso pierden sus propias vidas y aún así son más victoriosos que cualquiera en este mundo. Solo mire a Jesús en una cruz, debilitado, desangrado, y la pregunta es, ¿Jesús fue un perdedor o un vencedor? Este es el tercer y último mensaje que tendremos sobre la iglesia de Éfeso. Estamos analizando los elementos que se mencionan en este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, que son los siguientes. 1. La presentación del Señor Jesús a la iglesia, versículo 1. La alabanza del Señor Jesús a la iglesia, versículos 2, 3 y 6. El reproche del Señor Jesús a la iglesia, versículo 4. La exhortación del Señor Jesús a la iglesia, versículo 5. Hoy, Dios mediante, veremos el quinto y sexto elemento, que son la promesa que el Señor Jesús le hace a la iglesia de Éfeso y el llamado que el Espíritu Santo le hace a las iglesias. Entonces, veamos este quinto y sexto en el versículo 7, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay varias cosas en esta frase. 1. El Señor Jesús ya había dicho algo muy parecido y muchas veces durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 9, dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Muy semejante, muy similar la frase, porque la que está en Apocalipsis es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí está diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué dijo el Señor Jesús estas palabras? Porque los escribas, fariseos y los judíos, viendo y oyendo todas las señales acerca del Mesías, no querían oír. Oyendo su mensaje con claridad acerca del reino de Dios, no querían oír. Por eso muchas veces Él les hablaba en parábolas. El mensaje del Señor Jesús era parecido al de los profetas del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, oyendo el mensaje de Dios, no quería oír, no quería atender a la voz de los profetas, diga usted, la ley de Moisés, todo lo que Dios decía, cómo deberían comportarse. Ellos no querían atender, no querían oír. Mire, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 12, versículo 2, dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Hay mucha gente que se vuelve rebelde. Está el mensaje claro de parte de Dios y no quieren oír. Como dice el dicho popular, no hay peor sordo que el que no quiere oír. El llamado del Espíritu Santo en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso es a oír, a prestar atención al mensaje profético. La profecía es que si la iglesia de Éfeso no escucha el mensaje de Jesús para volver al primer amor, como iglesia representante de Jesús, sería quitada de la ciudad de Éfeso. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a la voz del Espíritu Santo? Porque el llamado a la iglesia de Cristo hoy es a escuchar la voz del Espíritu Santo. Los sordos espirituales no pueden oír la voz del Espíritu.
tienen que nacer de nuevo. Pero su iglesia, los que hemos hecho a Jesús Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo. No somos sordos espirituales. Oímos bien. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para usted y para mí hoy? Iniciemos por el de Éfeso. A volver al primer amor. El Señor quiere que volvamos al primer amor. A sacar odios, rencores que hayan en nuestros corazones. A arrepentirnos de las cosas buenas que hemos dejado de hacer y a arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Recordemos lo que se nos dice en Santiago 1:22, que seamos hacedores del mensaje y no tan solo oidores, para que no nos engañemos a nosotros mismos. El mensaje de Jesús, el mensaje que el Espíritu Santo trae a nosotros es para ponerlo en práctica. Lo segundo que dice el versículo 7 de Apocalipsis 2 es, y que lo dice el Señor Jesús, es: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere. Los que oyen la palabra de Dios y la cumplen son vencedores. Con eso ya hemos vencido, hemos ganado. Solo con escuchar y cumplirla, ponerla en práctica. En tiempos de la iglesia primitiva, el cristianismo era visto como una militancia, como una lucha por la fe y la verdad. Mucho más en tiempos de amenaza y persecución. La consigna del testigo fiel era ir hasta la muerte, si era necesario, y vencer con la fe, como en el caso de Esteban, Jacobo y muchos mártires más, que menospreciaron sus vidas por amor a Jesucristo. Como dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. En el contexto de Apocalipsis, la palabra vencedor da la idea de un militar que conquista o un atleta que llega a la victoria. Para la iglesia de Éfeso, vencer tenía que ver con perseverar. Perseverar de cara al conflicto y la dificultad. A eso era lo que ellos estaban enfrentados. Conflictos en cuanto a la persecución por su fe, y ellos tenían era que perseverar. Eso era todo lo que el Señor les pedía para asegurarles la victoria final. Luchen, persistan, manténganse fieles hasta el final. Si es necesario, vayan hasta la muerte. Eso era lo que el Señor Jesús les decía, porque había una oposición donde no les dejaban declarar su fe a Jesús libremente. Y estos que, atendiendo al llamado del Imperio Romano, perseguían a la iglesia. Era una persecución de parte del mismo imperio y era llevar, si era necesario, hasta la muerte a los testigos, a los discípulos de Jesús. Y el Señor les decía: luchen hasta el final. Si tienen que ir hasta la muerte, como queriendo decir: mírenme a mí. Yo, por hacer la voluntad de Dios, he ido hasta la muerte. En el libro de Apocalipsis, los vencedores no son aquellos que conquistan por la fuerza física un enemigo terrenal, sino aquellos que permanecen fieles a Cristo hasta el final. La victoria que obtienen es semejante a la de Cristo en la cruz. Para los judíos y los líderes religiosos de Israel, Jesús fue un total fracaso, pero para Satanás y las huestes del mal, un vencedor, las derrotó. Para los pecadores arrepentidos, que son la iglesia, Jesús es un vencedor. Para los ángeles, un vencedor. Para Dios su Padre, un vencedor. Él es el vencedor eterno. Venció desde una cruz, débil, sin fuerza, semidesnudo, burlado, torturado y desangrado. Para la óptica del mundo y del Imperio Romano, los cristianos de la iglesia de Éfeso se veían como débiles y fracasados, pero su perseverancia en el Señor
les aseguraba la victoria frente a la férrea oposición del Imperio Romano. La promesa del Señor Jesús para los vencedores es que les dará de comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. No nos olvidemos que el Señor Jesús es el segundo Adán y que Él como Mesías, como Cristo, ha restablecido todo lo que Adán echó a perder. Con su sangre, con su muerte en la cruz, ha restaurado el paraíso quebrantado por Adán para llevar a los vencedores a ese lugar a comer del árbol de la vida que antes estaba prohibido, ahora ya lo podemos comer. El árbol de la vida se refiere de manera puntual al árbol físico que estaba en el jardín del Edén, Génesis 2:9. En este versículo de Apocalipsis 2:7 y en Apocalipsis 22:2 y el versículo 14. Pero también podemos mirar que la cruz es nuestro primer árbol de vida, porque si Jesús no muere en ese árbol convertido en una cruz, nosotros no podríamos ir al paraíso donde está el árbol de la vida. En la cruz de Jesús podemos mirar que allí hay vida y vida eterna. En esa cruz, los moribundos, nosotros los pecadores, hemos recibido vida. En última instancia, podemos decir que Jesús mismo es árbol o fuente de vida, porque Él dijo que si no comemos y bebemos su carne y su sangre, no podemos tener vida eterna. Que la única manera de tener vida eterna es comiendo su carne y bebiendo su sangre. Y más claro, Jesús no podía hablar, porque de manera literal, Jesús entregó su carne y su sangre para dar vida eterna a todos los que creen en Él. Comamos y bebamos esta carne y esta sangre por medio de nuestra fe. Es así como comemos y bebemos de Jesús, fuente de vida eterna, creyendo en Él, depositando nuestra confianza en Él, entregando nuestras vidas, dejando que su palabra nos transforme. Es la manera como podemos comer y beber de Jesús, que es fuente de vida eterna. El primer vencedor de la iglesia, sin duda alguna, es el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice que Jesús se presenta como el león de la tribu de Judá que ha vencido para desatar los sellos. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice que los cristianos han vencido a Satanás y a sus ángeles por medio de la sangre del Cordero. Y a cada una de las 7 iglesias de Asia Menor, el Señor les hace diferentes promesas si salen vencedoras en medio de esta persecución del Imperio Romano. Esto nos debe llevar a mirar que para Jesús los vencedores son muy importantes. Para Jesús los vencedores tienen recompensas eternas. Para Jesús los vencedores tienen muchos privilegios. La pregunta es, ¿eres tú un vencedor? ¿Qué quiere Jesús que usted venza hoy? Él quería que la iglesia de Éfeso venciera el desamor, venciera las amenazas del Imperio Romano, los miedos, las dudas. ¿A usted a qué lo está llamando a vencer en el día de hoy? ¿A no avergonzarse de él? ¿A vencer el orgullo, la pereza, el desánimo, la carne, las pasiones, las tentaciones, las pruebas, el mundo, el reino de Satanás? ¿Sabe cuál es el llamado del libro de Apocalipsis a todos los creyentes? A ser fieles a Dios hasta la muerte, como lo fue el Cordero. El propósito de Apocalipsis es que seamos vencedores en este mundo, que podamos sobreponernos con nuestra fe firme en el Señor Jesucristo a cualquier situación que se nos presente mientras vivamos en esta tierra. Es decir, con nuestra fe en el Cordero, tenemos el suficiente poder para estar por encima de inseguridades, miedos, persecuciones, enfermedades, pandemias y aún de la misma muerte. Con mi fe en Jesús no hay miedo que me venza. Con mi fe en Jesús no hay coronavirus que me venza.
Con mi fe en Jesús no hay muerte que me venza. Es decir, que la muerte puede llegar y aún así soy un verdadero vencedor. Recordemos el texto de el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7. Y este texto está en el contexto de pruebas, de persecución, donde vemos que Pablo dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque eso es lo que dice. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que por medio de Cristo, que a través de Jesús tenemos garantizada la victoria. Todos los que estamos en Jesús ya somos vencedores. Lo único que tenemos que hacer es seguir siendo fieles, perseverando hasta el final. Si no tienes a Jesús, acéptalo en tu corazón como Señor y Salvador. Entrégale a Él tu vida. Los que tienen a Jesús ya son vencedores. Los que no tienen a Jesús son perdedores. Y la pregunta es, ¿quieres ser un perdedor o un vencedor? Éfeso, después de la exhortación del Señor Jesús, volvió al primer amor y llegó a ser una iglesia no perfecta, pero sí completa. Tenía la presencia de Jesús que andaba en medio de ella. Fue alabada y reconocida por Jesús por su buena labor. Tenía buena enseñanza, tenía conocimiento de la palabra de Dios, era celosa de la doctrina. Tenía lo más importante, amor entre ellos. Habían vuelto al primer amor, al cual el Señor los había reconvenido. Eran vencedores y les esperaba el paraíso de Dios. ¿Cómo estamos usted y yo como iglesia de Jesús hoy? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Hemos hecho los cambios que el Señor quiere y nos señala en su palabra? Concluyo diciendo, ninguna iglesia puede ser vencedora si no escucha al Espíritu Santo, si no atiende al mensaje del Señor Jesús. La victoria de la iglesia está en darle oído al Espíritu Santo con respecto al mensaje de Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre soberano, te damos gracias, Señor, porque en medio de nuestra militancia, de nuestra fe, encontramos tu palabra para fortalecernos. Gracias, Dios, por estas enseñanzas de la iglesia de Éfeso, este mensaje, y que nos invita a nosotros a perseverar, a ser fieles, a seguir, Dios, creyendo en ti, viviendo para ti, antes animándonos cada día más para agradarte y para ser fieles. Y no importa que vengan luchas, pruebas, dificultades, pues sabemos que no vimos la persecución que vivió la iglesia de Éfeso. Nosotros, algunos diríamos, porque sí sabemos de países donde persiguen a nuestros hermanos por su fe en Jesucristo. Pero Señor, te pedimos que nos fortalezcas, Dios, y que nos ayudes a vencer las pruebas, las tentaciones, las dificultades, los miedos, todo, Señor, lo que nos rodea y que es adverso y que quiere hacer declinar nuestra fe. Fortalécenos en Cristo Jesús. Fortalécenos, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Afina nuestro oído para que escuchemos con claridad lo que el Espíritu Santo nos dice, que no es otra cosa sino el mensaje de Jesús, y que podamos nosotros ponerlo en práctica. Bendice a tu iglesia, guárdala, y oramos para que cada día tú añadas a tu iglesia aquellos que han de ser salvos. Que tu Espíritu Santo toque sus vidas a través de estos mensajes, a través de la palabra que escuchan, Dios, tuya, bien sea por este medio o por otros medios, pero que escuchan tu palabra, que tu Espíritu Santo les toque y les traiga a los pies de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje fue de bendición para su vida, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y lo comparta con sus amigos y
familiares. Dios le bendiga y hasta un próximo mensaje.